Camilo es licenciado en Filosofía y Educación. Realizó estudios en Física Pura en la Universidad del Valle. Los invito a hacer un poquito de silencio por allá atrás, que pena. Física Pura en la Universidad del Valle. Es magíster en Filosofía con énfasis en Historia y Psicología de las Masas y doctor en las mismas áreas con énfasis en Pedagogía y procesos de transformación en la persona humana, en la obra de San Agustín de Hipona. Docente investigador y directivo, docente en diferentes ámbitos de educación media y universitaria, investigador del Instituto de Humanismo Cristiano de la Universidad Pontificia, coordinador de posgrados en la Facultad de Filosofía, Teología y Humanidades de la UPB, con 20 años de experiencia en el sector educativo, la promoción humana y la evangelización en Colombia, Brasil y Ecuador. Tiene una reconocida experiencia en la radio y la televisión y se desempeña actualmente como director de Humanidades y Coordinación de Formación Ciudadana de Cátedras Abiertas en dos universidades del área metropolitana. Su hoja de vida continúa, una hoja de vida de verdad muy linda. Camilo, muchas gracias por acompañarnos, de verdad, que nos sentimos muy honrados de tenerte aquí con nosotros. Entonces, vamos a invocar al Espíritu Santo para que se haga presente aquí en el profesor, en Camilo y en todos nosotros. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para detener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto de empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Bueno, muy buenas noches de nuevo. Muchas gracias por la asistencia. Yo creo que lo más importante, además de los argumentos que podamos dar aquí, yo no voy a dar una opinión personal acerca de la resurrección, no voy a dar una perspectiva teológica ni filosófica que tiene un punto de vista particular, o sea, el mío no. Yo voy a transmitir lo que la Iglesia ha venido enseñando y ha ido consolidando a lo largo de 2000 años. Y eso es lo importante cuando hablamos de teología católica. Dentro de la teología católica no hay espacio de improvisación. Tenemos la revelación, tenemos el magisterio y tenemos la tradición. Esos tres elementos son fundamentales y son los que fortalecen nuestra iglesia. Cualquier otra iglesia que se denomine cristiana no tiene esos tres elementos. Por ejemplo, la revolución protestante, que estaba por Lutero unos siglos atrás, se vanagloriaba en su momento de ser fiel a la palabra. Y para ellos lo único, verdadero, absoluto y objetivo era la palabra de Dios. Y eso no es cierto. Además de la palabra, hay una interpretación fruto de las luces del Espíritu Santo a la esposa mística de Cristo, que es la Iglesia. Entonces está como fuente de la verdad para nosotros los católicos, está la revelación que termina con la Sagrada Escritura, lo que conocemos nosotros como la revelación pública. La revelación pública termina con el Nuevo Testamento. Pero hay revelaciones particulares y se han dado muchísimas a lo largo de la historia. Una revelación particular, por ejemplo, las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque.
públicas. Las públicas terminaron. Lo que Dios tenía para decirle al mundo se lo dijo ¿dónde? En la Sagrada Escritura. ¿Qué viene de ahí? Después viene la interpretación que la Iglesia da. La Iglesia entonces ha venido construyendo toda una doctrina que es riquísima, porque no es solamente a partir de un esfuerzo intelectual, como por ejemplo pasó con los griegos. Los griegos, si nos vamos al siglo IV, siglo V antes de Cristo, vamos a encontrar con personajes famosísimos como Platón. ¿Quién no ha escuchado hablar de Platón? Todos en algún momento vimos y hasta nos tapamos los oídos en el colegio cuando nos hablaban de Platón porque no sabían hablarnos de Platón. Pero Platón es un personaje muy interesante porque en la antigüedad, a pesar de él no conocer la revelación, de la cual sí gozaba el pueblo de Israel, hizo una serie de esfuerzos intelectuales junto con Aristóteles y otros más que dieron explicación a todo aquello que afecta a nuestros sentidos, o sea, todo aquello que es sensible. Nada hay en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de un tema como estos, que es un tema pues, además de ser para un retiro, para un curso, o sea, una teología ve varios módulos al respecto de la resurrección, y no por eso puede decir que es un experto al respecto de la resurrección. Pero la resurrección además es un tema apasionante. ¿Por qué? Porque contradice de alguna manera la visión materialista del mundo moderno. Y eso es interesante. Me parece muy interesante que nosotros como católicos le llevemos la contraria al mundo contemporáneo. Porque el mundo contemporáneo primero niega a Dios. El mundo contemporáneo niega la verdad e impone las opiniones. El mundo moderno niega la vida eterna, pero cierra la cultura de la muerte, y así sucesivamente. Entonces, si yo soy cristiano, yo debo tener una serie de convicciones que cuando yo salgo a la calle me doy cuenta de que yo voy en contravía. Pero voy por el camino que es. Y el tema de la resurrección es un tema muy interesante porque está en el cerne de los misterios de nuestra fe. La resurrección de los muertos. Me queda clarísimo que según la doctrina católica, es mi auxiliar audiovisual, qué pena. Gracias. Y casi todos los textos de aquí a los Andes, Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, son del catecismo de la Iglesia Católica, uno de los grandes regalos que nos dejó San Juan Pablo II. Y a veces despreciado o puesto de lado por nosotros. Por eso yo me pongo a leer el catecismo. Está hecho en un lenguaje el más popular posible. Y es un trabajo que San Juan Pablo II, solo tenemos nosotros dos versiones del catecismo en la historia de la Iglesia. San Juan Pablo II también nos entregó la versión de la Neo-Vulgata. La Vulgata, que fue el primer texto que elaboró la Iglesia, donde consolidó el mensaje del Antiguo y del Nuevo Testamento, lo escribió San Jerónimo. San Jerónimo se fue a ir a Belén, se formó con los judíos, aprendió hebreo, aprendió griego, y aprender hebreo con los judíos es otra cosa que aprender hebreo en una academia de Estados Unidos. Cuando yo voy y estudio hebreo me doy cuenta de que, wow, el hebreo clásico no tiene vocales. ¿Se imaginan que lee un texto que no tiene vocales? De ahí que la tradición en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, porque nuestro Señor muy seguramente, bueno, además por el hecho de ser Dios, hablaba hebreo, griego, siríaco, que era la lengua más particular del entorno donde vivía nuestro Señor en Nazaret. Se hablaba el siríaco, hasta hoy día hay comunidades que hablan el siríaco. Bueno, nuestro Señor conocía obviamente el arameo, el griego, el hebreo, pero el hebreo se fue convirtiendo en una lengua más que todo religiosa. Entonces, cuando se hace toda la traducción, San Jerónimo, esto es el preámbulo para que nos pongamos en el contexto de cómo la Iglesia no saca esto de los cabellos, sino que es estructurado por gente que no solamente tiene fe y es mística, sino que también es inteligente y utiliza la ciencia. Y San Jerónimo tomó todos los textos, todos los aprendizajes que logró desarrollar a partir del encuentro con esas comunidades judías y no cristianas, y realizó la primera traducción de la Biblia al latín. Entonces, en la época, el lenguaje del pueblo era ¿cuál? El latín. El latín se había sobrepuesto al griego. El griego era como hablar hoy inglés, entonces es más internacional. Pero poco a poco, el latín, con el Imperio Romano que fue expandiéndose, cobró una importancia especial. Y el pueblo vulgar, el vulgo, conocía muy bien el latín. Entonces, para los primeros cristianos era fundamental conocer la Biblia en latín y no en griego y en hebreo, que era más complicado y más selectivo. Estamos hablando del siglo IV, V de la era cristiana. Solamente 1500 años después, San Juan Pablo II
coge esos textos de San Jerónimo y hace una nueva traducción con todos los avances de la ciencia, la literatura, la etimología, etcétera, todas las ciencias sociales escritas, la historia, la arqueología, la paleontología, y hace una nueva traducción, nos entrega la nueva traducción de la Biblia al latín, la Neo-Vulgata. Y el catecismo, entonces cuando uno lee el catecismo, esto tiene una fuerza impresionante porque tiene un sustento ¿dónde? En la Sagrada Escritura, en la tradición, y ¿en qué más le dije ahora? Eran tres: Sagrada Escritura y el Magisterio. Magisterio, tradición y Sagrada Escritura. Por eso el texto de la Sagrada Escritura, del catecismo, tiene tanta fuerza. Miren con lo que comenzamos: con la muerte volvemos a Dios, como el navegante entra en la tranquila bahía del puerto. Si yo soy cristiano, yo debo de tener una noción clara de lo que es la resurrección y la vida eterna, pero debe tener también una conciencia clara de lo que es la muerte. Normalmente se dice que de la muerte nadie se salva, pero podríamos decir, la resurrección también es una gloria para todos. Vamos a ver que no va a ser para todos en general, sino que para algunos en particular va a terminar siendo un complemento del castigo de la vida eterna. Pero como no nos salvamos de la muerte, tampoco nos vamos a salvar, entre comillas, de la resurrección. La resurrección es un efecto de la muerte, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que todos resucitamos. Esto nos va a quedar muy claro ahora. Así como de manos de Adán y Eva nos vienen las consecuencias del pecado original, y por eso es que viene la muerte y se presenta en las circunstancias y en el contexto de nuestras vidas, por la muerte y resurrección de Jesús, todos gozamos también de la resurrección. Bueno, escapados de la tempestad del mundo, nos refugiamos en la paz de la vida inmortal. Volvemos a Dios como el niño lloroso se recuesta contra el seno de su madre, que lo acaricia y enjuga sus lágrimas. Del llanto de este mundo, los justos entran en la gloria, donde Dios enjugará toda lágrima. Palabras de San Antonio de Padua, o San Antonio de Lisboa, porque en Italia se pelea que es de Padua, y en Portugal se pelean que es de Lisboa, porque es donde nació. El látigo de los herejes le llamaban a San Antonio. ¿Sabían quién ha estado en el santuario de San Antonio en Padua? Les recomiendo que vayan. ¿Vio la reliquia de San Antonio? Está el maxilar de reliquia, también la lengua. Él era llamado el látigo de los herejes, no porque le daba látigo a los herejes. La lengua de él era el látigo de los herejes. Era un predicador impresionante. De ahí el fatiño, la historia de que salió a predicarle a los peces, ¿recuerdan? Porque llegó a un pueblo, no lo escucharon, se fue y le predicó a los peces, y los peces salieron a escuchar la palabra de San Antonio de Padua, un predicador. Y los grandes teólogos que tuvieron los franciscanos, a pesar de que en un inicio San Francisco de Asís no quería que ni siquiera los franciscanos fueran sacerdotes, para quedarse un poco alejados de lo que era la proyección en el mundo. Este hombre, donde hace pensamientos sobre la muerte, y sobre todo cuando vaya a hablar de resurrección, tenemos que hablar también de la muerte. Entonces empezamos con el primer elemento para nuestro camino. Vamos a contemplar un poco lo que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo y cómo es una realidad evidente, inclusive histórica. Hoy en día se presenta un conflicto gravísimo, señalado y condenado por San Juan Pablo II, fuertemente por Benedicto XVI, al respecto de un tal, y lo digo así, y lo voy a decir respectivamente porque es una deformación de nuestro Señor, un tal Jesús histórico y Cristo de la fe, que son dos realidades diferentes. Es más, ni realidades, porque el Cristo de la fe termina no siendo un Cristo verdadero, sino una especie de ilusión que tuvieron los primeros apóstoles, discípulos y comunidades cristianas, con las cuales adoraron a un gran hombre histórico, sí, Jesús histórico, pero que eso de que hizo milagros, eso de que multiplicó panes, eso de que resucitó a Lázaro, eso de que caminó sobre las aguas, eso de que aquello y otro no. Eso era más bien una manifestación del corazón de los primeros cristianos, idealizando a un hombre que les había mostrado un camino de paz, de libertad, etc. Entonces se divide un Jesús histórico con un Cristo de la fe. Eso no puede suceder en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Primero es una persona, segunda persona es la Santísima Trinidad. Después tiene naturaleza humana, sí. Después tiene naturaleza divina, pero ninguna de las dos en apariencia, sino que son absolutamente reales. Y así como impactó a nuestro Señor Jesucristo, tanto impactó al mundo que hasta hoy en día decimos antes y después de Cristo, inclusive en países que no son propiamente cristianos, ese hombre impactó ¿por qué? Por ser la segunda persona de la Santísima Trinidad y por tener naturaleza humana y naturaleza divina. Entonces primero tenemos que pensar en la muerte. ¿Qué es la muerte? Cesación de signos vitales.
Qué técnico, ¿no? ¿Cómo es? Cesación de signos vitales. Ahí está. ¿Qué muere, el cuerpo o el alma? El cuerpo. Yo, Camilo Gálvez, ¿estoy en mi cuerpo o estoy en mi alma? Cuerpo y alma forman una sustancia. Entonces yo no puedo decir cuando yo digo tengo cuerpo, no, yo soy cuerpo y yo soy alma. Eso es muy importante para nosotros concebir realmente lo que significa la muerte. Entonces cuando nuestro Señor Jesucristo muere, ¿qué es lo que pasa con nuestro Señor si es Dios? ¿Cómo va a morir Dios? Dios asume una naturaleza humana y una naturaleza humana que es plausible, o sea, tiene posibilidades de sufrir y por lo tanto de morir. Entonces nuestro Señor muere, claro, porque tiene un alma, como tenemos nosotros alma. Cuando el alma de nuestro Señor se separa del cuerpo de nuestro Señor, se da la realidad de la muerte. Pero la divinidad de nuestro Señor, ¿queda en el alma o queda en el cuerpo? En las dos. El cuerpo que está en el sepulcro es divino. Y el alma que va a los infiernos, sube al cielo, es divina. Entonces, así como hay muerte radical, porque se separa el alma del cuerpo y cesan los signos vitales, es correcto, en nuestro Señor se da la muerte. Y es tan evidente que se dio la muerte que inclusive hay varios elementos interesantísimos en la historia que nos dicen que Jesucristo murió. Eso no fue un cuento inventado por los apóstoles y los discípulos para darle estatus a la persona de nuestro Señor Jesucristo o para inflar más esa idea de un Cristo de la fe. No murió. Tanto murió que José de Arimatea y Nicodemo se fueron hasta donde Pilato a pedirle el cadáver, el cuerpo de aquel que había muerto. Tanto fue la muerte evidente que los soldados que estuvieron delante de la cruz no le quebraron las piernas. ¿Por qué? Porque no había signos vitales, por lo menos sensibles a la vista, y ellos que tenían seguramente experiencia de que este se murió. Pero no le quebramos las piernas, atravesémosle el costado con una lanza, y de ahí la tradición lindísima me hace enseñar, estoy hablando muy rápido. De ahí la tradición lindísima de Longinos. Longinos no es un nombre original, Longinos es el nombre que la tradición le da a ese guardia que atraviesa el costado de nuestro Señor cuando sale agua y sangre, que son las últimas manifestaciones del cuerpo, cuando ya no hay nada que dar, porque ya lo dio todo. Él atraviesa con qué? Con una lanza, en latín lanza Longinos. Longinos, el nombre que le dan al guardia Longinos es por la lanza. Y él tenía una deformación en el rostro que era una especie de lepra horrorosa, y cuando él atravesó el costado, nosotros miren hasta dónde llega la misericordia, atravesó el costado y le salpicó agua, sangre de nuestro Señor. Estaba así, le salpicó. Quedó con una piel rozagante, más rozagante de la que tuvieron los leprosos una vez nuestro Señor Jesucristo los curó. ¿Cómo le responde nuestro Señor a un acto de odio como el de los tiros? Con misericordia y con un milagro. Nosotros que dudamos. Lo que decía el padre Gustavo ahorita, venimos a la misa, a veces salimos con el corazón como frío. Bueno, digamos tibio, no tiramos conclusiones, pero está tibio y complicado, porque nos falta fe. Este hombre sin fe, y eso suele ser milagro, sin fe y limpio. Seguramente al lado estaba nuestra Señora pidiendo por él. Bueno, entonces es real que muere nuestro Señor Jesucristo. Está clarísimo, eso lo dice la iconografía. O sea, nadie se atrevió a negar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ni Plinio, se escriben, para que tengan una idea, los primeros 2 o 3 siglos se escriben testimonios sobre Platón y Aristóteles en una centésima parte menor que testimonios sobre nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay más evidencias históricas de contemporáneos o postcontemporáneos, o sea, que vivieron 50 o 60 años después de nuestro Señor, más de cualquier otro personaje grandioso de la época de nuestro Señor, inclusive los emperadores romanos. Los historiadores judíos de la época hablan de nuestro Señor Jesucristo. Flavio Josefo habla de nuestro Señor Jesucristo. Incluso hay una carta por ahí apócrifa, pero que hace referencia a nuestro Señor Jesucristo y habla de sus cabellos, habla de su sonrisa. Es más, dice, un hombre que nunca se le vio reír, pero muchas veces se le vio llorar. Entonces, imagino que va a ver la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Juan Bautista, cuando va a hablar de nuestro Señor, que seguramente había convivido con él en la niñez porque eran primos, lo señala y dice: eche años de eche quitolis peccatum. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo todo. Aquí se cumplen las profecías. O sea, murió. Aquí está esa
saliendo resucitado al tercer día, porque claro, al tercer día ratificado para los judíos de que huele mal, putrefacción, un cuerpo en condiciones normales de temperatura, de humedad, de calor, etc., se descompone a los 3 días. Para los judíos era radical, 3 días se murió. Por eso nuestro Señor, sabiduría eterna y encarnada, dejó que pasaran unos días después de la muerte de Lázaro. Y cuando llegó, ¿qué le dijo una de las hermanas de Lázaro? Señor, ya huele mal, listo. Eso es lo que nuestro Señor necesitaba. Ya había paseado por ahí, porque eran unos vitrineros, literalmente. Los fariseos y los saduceos ya habían verificado, es que se murió y se murió bien muerto. Del todo. ¿Cómo era que estos días vi un video que yo pensé que era una broma, pero parece que era un programa de verdad en España donde hablaban de las posibilidades que una persona viva tenía para morirse. Yo decía, wow, un estudio que se ha dado cuenta de que por lo menos el 99% de las personas que están vivas tienen probabilidad de morirse. Impresionante. Yo dije, wow, cómo hemos evolucionado. El caso es que cuando llegaron a ver el cuerpo de Lázaro, el 99% de probabilidad de que estaba muerto era evidente, porque ya olía mal. Eso le dice, levántate y anda. Pero aquí, nuestro Señor resucita de una manera muy particular. Yo les invito a que lean, por ejemplo, lo que tiene que ver con la sábana santa de Turín. Hay unos textos lindísimos. El doctor Jorge Vázquez, el presidente del Centro Español de Sintonología, que son especialistas en la sábana santa de Turín, tienen unos estudios impresionantes, 30 años estudiando la sábana santa de Turín, y llegan a la resolución. Ellos hizo una tesis doctoral en estética y en arte sobre la sábana de Turín. Es evidente que esa sábana cubrió a un hombre que coincide con todas las características de Jesús: tipo de sangre, altura. El relato de los apóstoles es confirmado por un perito en medicina forense que dice: murió así, los brazos así, le faltaba aire, entonces la curva que coge la sangre cuando se baja el brazo, una cosa impresionante. O sea, Jesús murió. Ahora que resucitó, está bien evidente. ¿Ustedes creen que los apóstoles y discípulos se hubieran puesto en el trabajo de empezar a hablar de un hombre que murió y resucitó y habían entregado la vida a causa de ese hombre que no había resucitado y del cual habían escondido el cuerpo? Que hubieran hecho casi 10 millones de mártires que murieron en los 3 siglos siguientes diciendo que Jesús había muerto y resucitado? Más fácil decir, no, pues, la verdad es que no, él no resucitó. No, ni siquiera murió. No, era más fácil eso. Ahora, no fueron solo esos 10 millones de mártires. En los últimos años del siglo XX y siglo XXI se han dado más de 300 millones de martirios de cristianos a causa de su fe. Seguir muriendo hoy en día para decir que este hombre resucitó, o todos estamos locos, como si estamos aquí en este momento, o fue una realidad histórica que nadie se atrevió, ni siquiera los emperadores romanos. Cuando algo es muy grandioso, es mejor callar que negar, porque el hecho de negar la resurrección de nuestros errores, en el fondo, considera la posibilidad de que existe. Por eso algunos hoy en día dicen: no, yo no soy ateo, yo soy agnóstico, porque no puedo probar ni que existe ni que no existe. Es un absurdo del proceso lógico, o sea, es ilógico decir agnóstico con referente a una realidad tan evidente como la realidad de la situación. El caso es que aquí se le presenta a María Magdalena, él pensó que era el jardinero. Nuestro Señor le dice: no ni me dañaré, no me toques. Nuestro Señor le dice: no me toques. En ese momento, en nuestro Señor Jesucristo se ha dado un milagro impresionante, que no fue el mismo milagro que sucedió ni con la hija de Jairo, ¿no? ¿Se acuerdan? La resurrección, el hijo de la viuda de Naín, ni con Lázaro, no es lo mismo. Ellos revivieron porque volvieron a morir. Lázaro volvió a morir. Se dice que él con María Magdalena y Marta llegaron a las costas de Francia e hicieron apostolado. Convirtieron muchísima gente con su apostolado, pero él volvió a morir. En cambio, aquí nuestro Señor asume una naturaleza que es superior a la naturaleza palpable y ponderable nuestra. Nosotros tenemos la posibilidad de sufrir, tenemos o sentimos más bien necesidades fisiológicas, etc. Hay una serie de expresiones corporales que son propias de la persona humana. Ahora, en nuestro Señor aquí ya hay una naturaleza superior, porque el cuerpo glorificado se une, el alma
el cuerpo adquiere unas características especiales y esas características empiezan a manifestarse ya ahí. Nuestro Señor le dice, no me toques. Y es bonito, porque nuestro Señor, la mujer, en el contexto judío de la época, hoy también, menos, pero también porque es una realidad, digamos, social del pueblo hebreo o del pueblo israelita, la mujer tiene una consideración mínima, tanto así que la mujer no tiene la posibilidad de servir de testigo en un proceso en la época de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es la primera o las primeras que dan noticia de la resurrección de nuestro Señor? La mujer. O sea, miren que veían los apóstoles, que los evangelistas, qué brutos. ¿Cómo se les ocurre poner de testigo a las que son más desprestigiadas en el contexto social? Ahí está la contradicción que le da prestigio al relato de los evangelios. Nadie lo negó, ni siquiera decir, es que la mujer eso no vale nada. Silencio. Entonces es interesante. La primera, María Magdalena, por lo menos según los evangelios. La beata Ana Catalina Emmerich perteneció a la orden de los agustinos. Si no me equivoco, fue beatificada por San Juan Pablo II. Ella tiene una serie de escritos lindísimos. Las revelaciones de ella son impresionantes. Además, como es mujer, habla del tamaño, color, textura, eso. Inclusive a veces ella está presenciando los hechos históricos de la vida de nuestro Señor y nuestro Señor vuelve a mirarla. O sea, ella casi que convivió místicamente con nuestro Señor y tiene todos los relatos. Ella, por ejemplo, dice que la primera en conocer o ver, tener sensación, experiencia más bien, de nuestro Señor Jesucristo resucitado fue ¿quién? La Santísima Virgen. Antes de lo que nos dicen los evangelios. Eso pues no es revelación divina, pero a mí me suena muy bonito y es muy coherente, no es solo bonito. Y por el hecho de ser bonito o bello coincide más con una realidad que coincide con la razón. Entonces eso también termina siendo interesante. Claro, porque la Virgen, como la Virgen tenía dentro de sí la Eucaristía incorrupta, pues eso era un sagrario desde el primer momento en que hizo su primera comunión, o sea, en la última cena. Por lo tanto, cada que la Virgen comulgaba, lo que pasaba era que se renovaba en ella la Eucaristía, pero nunca perdió la presencia eucarística. Por lo tanto, cuando nuestro Señor empezó a sufrir los dolores de la coronación de espinas, la flagelación, el camino de la cruz y tal, nuestro Señor lo sentía dentro de sí. Por eso el dolor de Nuestra Señora es espiritual más que físico, es un dolor incruento, o sea, sin derramamiento de sangre. Cuando muere nuestro Señor, la Virgen está ahí al pie de la cruz. Nuestro Señor dice, consumatum est, todo está consumado. Y expiró. Nuestra Señora sintió todo dentro de sí. Ahora, el sábado es dedicado a la Santísima Virgen porque de hecho el sábado ella es la única criatura aquí en la tierra que conserva la fe. Todos salieron corriendo. Pedro, Juan, Santiago, todos a continuar con su empresa, que parece por lo menos que la de Juan y Santiago era muy próspera en el mar de Galilea, o sea, ellos eran buenos mercaderes allí en la pescadería, etc. Volvieron a su vida como la Virgen mantenía la fe. Y dentro de ella estaba la presencia eucarística. Ahora, cuando se habla de la resurrección, ¿quién es la primera en tener noticia? Nuestra Señora, porque si dentro de ella está el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor, cuando se habla de la resurrección, nuestra Señora siente los esplendores de la resurrección dentro de sí. Y dice Ana Catalina que ella inclusive se fue a recorrer la vía sacra, contemplando cada uno de los lugares por donde caminó nuestro Señor, por donde pasó Pilatos, Caifás, la primera caída, segunda caída, encuentro con ¿cómo se llama? ¿Qué sabe de Simón de Sirene, si no queda de Sirene? ¿Y quién sabe de Sirene, si no queda en la ciudad de Simón? Simón de Sirene, todo eso recorrió hacia Nuestra Señora en el Via Crucis y dentro de sí, al tercer día, no a los 3 días, al tercer día de la resurrección, impacta a Nuestra Señora. Entonces, las primeras en tener noticias de Nuestra Señora son las mujeres, muy interesante. Ahora, cuando se habla hoy en día de feminismo y todo, que la Iglesia oprime a la mujer, la Iglesia fue la primera institución en exaltar a la mujer, inclusive por encima de los peores regímenes totalitarios de la historia. Uno de sus ejemplos está aquí, María Magdalena. Entonces, tenemos certeza que murió, resucitó, claro. Miren, ¿por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Eso lo confirma Lucas, un griego, que por cierto, médico, de los grandes intelectuales de la época. O sea, todo el mundo tiene que saber quién era Lucas. Ustedes han visto la película de Pablo. Véanse la película de Pablo, que es muy buena porque saca históricamente, muestra cómo Lucas era bien considerado en el contexto de la época. Conocía el griego al derecho y al revés, era un hombre supremamente formado.
escribe el Evangelio en función también de los datos que la Santísima Virgen le da, porque muy seguramente él viajó a Éfeso, donde la Virgen se fue a vivir con San Juan, apóstol, y recibió información y lo consignó en su Evangelio. Nos dice Lucas, es un pagano que se convierte, dice, ¿por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Resucitado, el primer resucitado de la historia. En las condiciones de nuestro Jesucristo, nadie más resucitó. Se dan noticias en el Antiguo Testamento que con la reliquia de San Elías, San Eliseo revivió a un hombre. Eso es real y sucedió, está en el Antiguo Testamento. Pero resurrección, solo esa noticia de nuestro Señor. Y Lucas lo consigna. En el marco de los acontecimientos de la Pascua, el primer elemento que se encuentra en el sepulcro es el sepulcro vacío. No es en sí una prueba directa. Ahora bien, la ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo. A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Ni los guardias lo negaron, ni Caifás ni Anás lo negaron. Nadie se atrevió a negar que nuestro Señor, en ese lugar pasó algo que nadie sabe qué sucedió. Sin embargo, ese acontecimiento le dio fuerza a 12, ¿cómo era que decía Monseñor? Él decía campestre, rupestre y silvestre. Entonces los apóstoles eran campestres, rupestres y silvestres. A esos 12 campestres, rupestres y silvestres los volvió conquistadores del mundo. ¿A fuerza de qué? De una noticia como la resurrección. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Y es importante que tengamos claro que nuestro Señor Jesucristo resucitó, porque a veces uno dice, yo me tuve un profesor de teología que decía, cuando le enseñaban catecismo y le hablaban del pecado dañino y que a causa de eso venía la muerte, decía él, y el paraíso tan bueno que se vivía. Bueno, a causa de ello nos vino la muerte, pero a causa de nuestro Señor también. Miren, por consecuencia de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor, viene para nosotros la resurrección y la vida eterna. O Félix culpa, dice el canto del pregón pascual. ¿Se acuerdan que se cantaba? O Félix culpa de nuestros primeros padres que permitió que nos dieran este regalo, la resurrección. ¿Qué buscan ahí? Dice el ángel, le está diciendo a las santas mujeres, él ya no está aquí, resucitó. Es el caso de las santas mujeres, después de Pedro, el discípulo que Jesús amaba. Miren Juan nunca dice, y yo, no, él dice, el discípulo a quien Jesús amaba. Nunca se nombra. Cuando usted quiera pedirle a Dios que le dé humildad, pídaselo por manos de Juan, apóstol, porque él nunca habla de sí mismo, nunca se pone en primera persona. Él dice, el discípulo que Jesús amaba, afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. O sea, no era solo lo que los sentidos le daban noticia a la inteligencia, sino también lo que la fe percibía. Algunas cosas de los conceptos que les estoy transmitiendo hoy en día, en este momento, pueden ser novedosos, pero cuando ustedes los escuchan, yo sé que la fe les hace sentir que eso es real. Y yo, por más que de aquí 1000 argumentos científicos, pero si no hay fe, perdemos el tiempo. Hay una resonancia, hay una coincidencia espiritual que cuando uno ve, uno dice, esto es real. Como cuando uno entra a ciertos lugares, uno dice, esto aquí está como no solo frío, sino como desagradable y hasta peligroso para el alma. Bueno, él entró en el sepulcro. Ustedes se imaginan el santuario del sepulcro, en ese lugar donde fue depositada la mayor reliquia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En ese lugar donde se ve el acontecimiento grandioso de la resurrección, ese lugar que lo impregnaba de la especial. Y hasta hace muy poco, yo no sé la ceremonia hoy en día cómo es, pero hasta hace muy poco el fuego pascual que se encendía en la iglesia del Santo Sepulcro en Israel, en Tierra Santa, se encendía milagrosamente, sin el concurso de ninguna persona. El sacerdote entraba en el Santo Sepulcro y se encendía, probablemente una antorcha, y él salía a compartir la luz a todos. Porque esto, el acontecimiento de la resurrección, es un símbolo de ¿qué? Del triunfo de la luz sobre las tinieblas, de la virtud sobre el pecado. Yo les puedo mandar después el link si lo quieren ver, está en precio, pero pueden verlo perfectamente, no hay problema. Bueno, la resurrección sí
cristiana en la vida eterna, ofreciendo consuelo y promesa de redención a los fieles. Estoy dictando un curso ahora con el Mater Fátima sobre apologética, en defensa, argumentos en defensa de la fe. Y es muy interesante porque cuando nosotros pensamos en la muerte, uno dice, bueno, si no hay nada después de la muerte, miren la vida cómo termina perdiendo el sentido. Yo soy bueno, ¿para qué? Yo estoy esperando mi recompensa aquí. O tengo por lo menos la idea, la noción, la esperanza de que haya una recompensa allá, después de la muerte. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el hecho de nosotros proclamar en uno de los artículos del credo que creo en la resurrección de la carne, significa que tenemos también asociada una esperanza ¿qué? A la vida eterna. Entonces son dos elementos muy importantes a la hora de fortalecernos a nosotros en la fe. A veces recibimos malas noticias con respecto a la salud. Nos dicen en estos días, y les pido oración por él, un primo está estudiando en Australia, recién había llegado a Australia, está con unos dolores abdominales. Fue a hacerse un examen, le recomendaron una biopsia, le hicieron la biopsia, cáncer testicular y estomacal, no sé bien, 31 años tiene Junior. A ese hombre le cambió la vida, pues después de la visita al médico. Comenzó ya la quimio, una cosa terrible, a uno le cambia la perspectiva. Pero él no es de mucha fe, sin embargo me decía, me soñé con mi abuelita, mi tía era muy piadosa, me soñé con mi abuelita y mi abuelita me llevaba de la mano a una iglesia y me mostraba que allá me iba a recibir tranquilidad. Lindísimo. Yo le decía, oye, eso es lo que usted tiene que fortalecer ahora en su corazón. Si se queda confiando solamente en la quimio, perdió la vida. Pero si confía en la quimio y pone sus manos en Dios, mire, eso va a parar. Puede ser que usted se muera, pero va a morir tranquilo. Entonces, esta es la esperanza nuestra. Que una crisis económica, hoy usted tiene $1 millón en el banco, mañana le dicen, no tiene nada. La facilidad que hay hoy en día para robar en el contexto digital es impresionante. Yo ya no contesto esta llamada porque le sale un letrero ahí, no, el identificador de llamada le dice, cuidado, ya ni lo toca, porque si lo toco me da, no sé, queda uno vive en medio de ¿qué? De la incertidumbre, ¿qué va a pasar mañana? Cayó la bolsa, el petróleo, la salud, pandemia, otra pandemia, que ya han salido por ahí varias amenazas de la Organización Mundial de la Salud con respecto a pandemias que pueden, uno dice, no tenemos nada seguro. Entonces, si esto no está claro, ¿qué esperanza vamos a tener nosotros? Y así estaban de desesperanzados y de desesperados los apóstoles y los discípulos en el cenáculo. Entonces no es cuestión de yo castigarme porque a veces pierdo la esperanza. Es natural. Es normal. Aquí está ¿quién colocando el dedo en la llaga de nuestro Señor? Tomás. Hasta hoy en día uno de esos dedos permanece incorrupto en Roma. Creo que es la Santa Cruz. Está el dedo incorrupto de Santo Tomás, uno de los dedos que metió en la llaga de nuestro Señor. Todos lo critican. ¡Ay, qué incrédulo! Ese fue el valiente. Venga, yo toco, a veces es verdad, además era atrevido, pero todos querían que alguien lo hiciera. Llegó Tomás tarde porque no tenía el reloj. Llegó tarde inclusive a la Asunción de la Virgen. En la India, tengo unos amigos misioneros en la India, y hay un santuario de Santo Tomás donde se guarda el cordón de la Santísima Virgen. Porque cuando él llegó a la Asunción de la Virgen María, llegó tarde. La Virgen ya estaba. La Virgen vio a Tomás y para no desanimarlo, se soltó el cordón, así como el cordón de Nuestra Señora de Santa Cruz, y se lo tiró a Tomás. Al pobre Tomás le tocó ir a hacer apostolado a la India. En la acción del día es horroroso. Yo por ahí sigo en Instagram algunas cuentas no son influencers, yo ni sé qué son, de indie no conozco nada, y son no sé cuántos dialectos. Lo que sí es verdad es que muestran esos santuarios que ellos tienen una cosa horrorosa, miren, con los roedores ahí, todo toma leche, después ellos preparan el jugo. Yo digo, ¿qué va con eso? Bueno, a él le tocó ir a hacer apostolado allá al pobre Tomás. Dicen que perdió casi que la esperanza. La Biblia le dio el cordón porque con ese cordón hizo unos milagros impresionantes para tempestades, inundaciones, una cosa. Hay una piedra con 2 perforaciones así en el
santuario, uno de los santuarios de Santo Tomás, donde dice que él lloró amargamente durante tanto tiempo que en la piedra quedaron la señal de los codos. Desesperado. Uno dice, este hombre ahí ya recibió el Espíritu Santo. Aquí no han recibido el Espíritu Santo. Pero si ellos que vivieron con nuestro Señor, y eso nos iba como lección, ellos que vivieron con nuestro Señor vieron caminar sobre las aguas, multiplicar los panes y los peces por lo menos 3 veces a unas casi 10.000 personas, resucitar a los que ya sabemos que resucitaron, predicar y convertir, darle palo a los fariseos y a los saduceos, predicar que había la boca, los Señor les daba, expulsar a los vendedores del templo con un látigo. O sea, lo vieron en el auge de la indignación y en el auge de la ternura, acogiendo a los leprosos que se acercaron a pedirle que le hiciera un milagro. Sanó al paralítico que casi desbarata cuando lo volvieron por el techo, le perdonó los pecados y lo sacó caminando. Un hombre que de nacimiento era cuadrapléjico y llega a este momento y dice, no resucito, si yo no meto el dedo, metí el dedo, ¡oh! Señor mío y Dios mío. Declaración de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces miren cómo a veces la crisis de fe nos lleva a manifestaciones grandiosas sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque como dice Pablo, detrás de todo mal siempre hay un bien superior. Eso es material y sucede con la resurrección. Entonces miren las apariciones a más de 500, dice, ¿no? El Hechos de los Apóstoles, más de 500 testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ningún hecho histórico contemporáneo de nuestro Señor tiene 500 testigos. ¿Cómo van a decir que esto no es un acontecimiento histórico? Y esto es el preámbulo. Yo ahora continuará. Les mando un texto para que lean en mi nombre. Adelante, aquí hay 2 resurrecciones. Pasemos para que veamos uno de cerca. Este es el de Lázaro, que son 2 milagros. El hombre estaba ya putrefacto o estaba en un alto grado de descomposición. Nuestro Señor lo saca del sepulcro, y en un sepulcro de nivel, pues eso no es una fosa común, ¿no? Por lo tanto tenía por lo menos escaleras. Otro milagro es que nada cuando subir así vendado. Subió una escalera vendado, o yo no dije que se amarró allá abajo, pero él llegó hasta arriba. Eso fue un milagro que era todo el mundo, lo que le dije ahora. Todos esos fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados que le dicen nuestro Señor, habían pasado y habían visto y lo ven ahí. Ese es uno de los milagros. La resurrección no es propiamente ese. Revivir de aquí la hija de Jairo. No, ella no está muerta, está dormida. Entonces muestra a nuestro Señor la superioridad que Él tiene sobre la naturaleza. Un hombre que dice, extiende la mano y las aguas de Galilea, que conocen el lago de Galilea o el mar de Galilea, es algo impresionante. Es una tempestad, ya es una tempestad como en el Pacífico. Nuestro Señor levantó la mano y el agua se calmó, porque tiene dominio sobre las 4 esencias de la naturaleza. Claro, Él es el origen, el agua, el aire, el fuego y la tierra. Esta es otro acontecimiento histórico del poder que nuestro Señor tiene. Ahora, la resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena como en el caso de las resurrecciones que Él había realizado. Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo. No. Estos hechos eran milagrosos, pero las personas afectadas volvían a tener, por el poder de Jesús, una vida terrena, o sea, que en algún momento iba a terminar. La resurrección de Cristo es diferente. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otro de vida más allá, que no termina, porque el cuerpo empieza a formarse en el primer momento de la concepción, ¿cierto? Y en ese primer momento de la concepción Dios infunde el alma, crea e infunde el alma. No es que Dios saca de un closet lleno de almas, oiga, le toca a usted, lo mandó. Cuando empieza en el primer momento de la concepción viene el alma. Por eso es que nosotros somos defensores de la vida desde el primer momento de la concepción. Y eso no es el cuerpo de la mamá, no. Es otro cuerpo, es una criatura diferente, es el milagro de la vida. Entonces el cuerpo tiene un inicio, el alma también, pero el alma es inmortal, el cuerpo es mortal. Por eso es que la resurrección va a afectar al cuerpo o al alma. Sí, está bien. En un primer momento al alma, al cuerpo. ¿Fruto de qué? El contacto que tiene con el alma glorificada. O sea, el alma glorificada es la que va a despertar al cuerpo y a transmitirle todos los privilegios que tiene el alma a causa de la
resurrección. Una idea de lo que es la resurrección. El alma, la persona muere. La iglesia nos dice que normalmente donde la persona muere, ahí mismo es juzgada. Juicio particular. Murió. Qualis vita finicita. Así como vivió, así murió. Ahí murió, ahí es juzgado y de ahí la nueva purgatorio o cielo o infierno. Nadie habla de purgatorio, va al infierno. Si fue al purgatorio, tiene la esperanza de que va a ir al cielo. Entonces, se da uno de esos contextos. Listo. Pero el alma que pasa por el purgatorio y llega al cielo, cuando se encuentra con Dios, es más o menos cuando yo acerco una mecha apagada a una gran fogata. ¿Qué pasa con la mecha apagada? Se enciende. El alma se va a encender de la gloria de Dios. Por eso es que viene tan cargada de gloria que cuando toca el cuerpo, se enciende el cuerpo. Y el cuerpo tiene unas propiedades muy particulares, por ejemplo, la sutileza. Sutileza, cuando el Señor llega al sepulcro, perdón, al cenáculo, ¿toca la puerta? No. La materia no es obstáculo para el movimiento de un cuerpo resucitado. La velocidad del cuerpo resucitado, ¿cuál es? La del pensamiento. Yo voy a hacer un viaje, tengo que no solo pensar en el viaje, sino que hacer maleta, comprar tiquetes, subirme al avión, bajarme y llegar. Cuerpo resucitado, llegó. Además, ilumina, otra de las características del cuerpo resucitado. Dale la luz de un cuerpo resucitado que supera la luz que puede emanar cualquier cuerpo en el cosmos. Cualquier estrella, la más luminosa, en el auge de su luminosidad, es nada en comparación con la luz que irradia un cuerpo resucitado. ¿Causa de qué? De esa gloria que trae del cielo y que, por connaturalidad, impregna al cuerpo y lo vuelve a la vida. Pero hay algunas características diferentes, porque el alma le da esa capacidad le da esa posibilidad más bien de inmortalidad al cuerpo. O sea, contagia la inmortalidad del alma, contagia al cuerpo de su inmortalidad. ¿Seguimos? Hasta las 8, ¿cierto? ¿Y cuántas resurrecciones o reavivaciones se han dado en la historia? Esta, por ejemplo, es una de tantas. San Francisco de Asís, por lo menos 5 milagros de resurrecciones, o ya sabemos que es más bien revivir, para no confundir con resurrección, que son personas que vuelven a morir. Revivió por lo menos 5 personas en la historia de San Francisco de Asís. Y se han dado muchísimo más. San Francisco de Paula. Aquí vamos a ver otro hecho. Sigamos. Aquí es el hecho de una niña. Fueron varias niñas dentro de esos 5 grandes milagros que hizo San Francisco de Asís. Tenemos a Santa Teresa también. Resucitó al sobrino. Uno de los milagros que hizo impresionante. Este es el abad Bosón. El abad Bosón Cartujo vivía en Chartres, en Francia, y también se cuenta que resucitó un albañil que se cayó de por allá. Lo revivió. Entonces, casos se han dado en la historia. De revivir, sí, pero de resurrección ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Solamente 2 casos. ¿Cuáles? Bueno, yo, por lo menos como teólogo, soy favorable al segundo caso. El primer caso de resurrección. O sea, lo digo, nuestro Señor. El segundo, la Virgen María. Cuando la Iglesia proclama el dogma de la Asunción a María, cuya fiesta se celebra el 15 de agosto, la bula, el documento oficial de la Iglesia, dice: una vez la Virgen terminó su vida terrena, el Papa no se compromete, dice si murió, no murió, si resucitó, no resucitó. Hay 2 tesis: de que murió para asemejarse a su Virgen y tener la misma grandeza de ellos. Otros dicen que no, que nuestro Señor quiso de tal manera privar en ella o evitar que ella cayera en cualquier tipo de consecuencia del pecado, que ni siquiera permitió que pasara por la muerte. Entonces, el hecho es que la Iglesia acuña un término muy interesante que se llama la dormitio beata Maria Virginis, la dormición de la Santísima Virgen. Inclusive cementerio, ¿saben que la palabra cementerio en origen cristiano católico significa dormitorio? Porque ya los primeros cristianos tenían la noción clara de que nosotros vamos al cementerio ¿a qué? A hacer una siesta. Puede pasar 5.000 años. Digamos que, bueno, objetivamente hablando,
al que más le toque vivir en el cementerio o dormir en el cementerio le tocarán unos 10.000 millones de años, por cálculos un poco más científicos. Pero el hecho es que, sea lo que sea, va a dormir, porque en algún momento resucita. Ahora en esta esfera pasó, no pasó por la muerte, el caso es que subió a los cielos en cuerpo y se glorificó también. Esto ya se glorificó. Entonces, dos casos de resurrección, yo, por lo menos como teólogo, opto por la tesis de que nuestro Señor murió para asemejarse más a nuestro Señor Jesucristo. Y me uno a lo que algunos santos dicen al respecto de la Virgen, que dicen que si un ángel muriera, moriría como la Virgen María murió, porque María murió de amor. La Virgen María era desproporcionada para este mundo, o sea, ella ya había tenido tanta gracia. Imaginen que el ángel la saluda: Ave María, gracia plena, plena de gracia, ya la saluda, está plena de gracia. Y después viene el Espíritu Santo. ¿Qué le pudo haber dado el Espíritu Santo a la Virgen María? Casi que no dice como que pidió la capacidad de recibir más bendiciones y virtudes. Entonces llega un momento en que la Virgen, como que Dios dijo, ya la Virgen es desproporcionada para la tierra, me la llevo para el cielo. Entonces, dos casos maravillosos en la historia de resurrección, que son un preámbulo, una noticia anticipada de que nosotros vamos a ir al cielo en cuerpo y alma. Voy a acelerar. Ustedes me dicen: principio y fuente de nuestra resurrección futura. Miren lo que dice Pablo en la primera de los Corintios. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que murieron. Pablo, un tipo conocidísimo también en la época, tenía ciudadanía romana, o sea, visa diplomática prácticamente en la época. Tanto así que no lo crucificaron, ¿no? Como a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque tenía su visa, o más bien la ciudadanía romana. Alrededor del año 50, 60 empieza a escribir sus textos, o sea, contemporáneo de Jesús, noticia histórica, alguien que conoció a Jesús prácticamente. Dice: Cristo resucitó entre los muertos como primicia de los que murieron, o sea, Él va adelante, pero garantiza que todos nosotros también vamos a resucitar. Así como Adán se fue primero y garantizó que todos íbamos a morir, nosotros va por encima y dice: ahora todos van a resucitar. Del mismo modo que en Adán mueren todos, así todos revivirán en Cristo. En la espera de que esto se realice, Pablo va a decir en la carta a los Hebreos: en Él los cristianos, en nuestro Señor Jesucristo resucitado, en Él los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina, fuente de toda vida. Jesús lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, con B mayúscula, porque es la vida. Todo lo que vive aquí, vive porque participa de la vida de Dios, la vida que es Dios. Ahora, muriendo nosotros y resucitando, vamos a participar de esa vida que sí que no termina nunca. Es una vida eterna. Eso que hace el pintan a uno el cielo con unos angelitos así, medio gorditos en las nubes, y sentado en esa nube 300 años que ahora vea cualquier trauma en cierta, no sé qué trauma por ahí, de tanto estar en una posición. No, el cielo es mucho más que eso. El cielo, San Juan Bosco, que tenía también esos sueños místicos bien impresionantes, él fue al cielo varias veces, iba con su ángel de la guarda, y él hablaba de la quinta esencia. Nosotros conocemos 4 esencias, desde la tierra, tierra, aire, fuego y agua. Él hablaba de una quinta esencia, y cuando él fue al cielo, pero vio el cielo así como de lejos, él decía: los aires, el aire era de color y como sabor, al igual que las aguas, o sea, parecían piedras preciosas derretidas. Era una cosa que no hay palabras para decir. Pablo también, cuando cuenta que fue al tercer cielo, que subió al tercer cielo, él dice: ni el ojo vio ni el oído, que no hay cómo contar lo que uno va a vivir en la eternidad. Y eso no acaba. Es una cosa, Jesús dice: si Dios sufrió por nosotros, conquistó lo que conquistó por nosotros aquí, para vivir acá, para perseverar en esta vida terrena, para peregrinar, mucho mayor el premio que va a venir en adelante. ¿Cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Ya los primeros cristianos, había gente que se ponía problemas de la resurrección. Siempre van a aparecer por ahí los enemigos de la verdad y los contrarios a la fe, inclusive en las mismas comunidades cristianas que a veces uno escucha: no, es la Virgen de la Virgen, Jesús tenía más hermanos, San José era un viejito decrépito, medio jubilado, que le tocó juntarse con María porque no nada más que hacer en Nazaret. También fue fruto desde el primer momento. Así como muchos creyeron, muchos también negaron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que murieron. Padre de la teología Pablo, y lo reafirma
muchísimas veces en sus textos. Después va a decir, miren la carta, primera a los Tesalonicenses, Romanos, Colosenses, Filipenses, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Jesús entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. O sea, textos en la Sagrada Escritura respecto a la resurrección abundantes, inagotables. Aquí nuestro Señor, ya resucitado, ¿se acuerdan que le pide pescado a los que le den algo de lo que están asando ahí? Santo Tomás de Aquino dice que eso es una de las muestras de que el cielo, el cuerpo ya resucitado, va a poder comer. Porque el cuerpo, el placer de comer para el cuerpo es tan agradable que Dios no quiso interrumpirlo en la eternidad. Eso dice Santo Tomás de Aquino, me parece interesante, porque comer es muy delicioso. Puede que sea en equilibrio en la vida eterna, manjares superiores a los de aquí se verán seguramente. El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y mortalidad, por eso es la resurrección de la carne. Significa entonces que no solo va a haber un alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales participarán de la inmortalidad del alma. Consecuencia, los dos van a recibir la gloria. Y yo, pues sí, en honor al tiempo, quedan 5 minuticos. La resurrección de los muertos fue revelada progresivamente por Dios a su pueblo. Pero miren, como fue un acontecimiento inédito, quedó evidencia en los primeros cristianos que acreditaban en la resurrección de los muertos. Entonces, el hecho de que hayan habido contradictores significa que también había algunos que proclamaban la veracidad de ese hecho y ese acontecimiento espiritual e histórico, como Pablo. Nadie más como Pablo, podría decir no Pedro y Pablo, las dos columnas de la iglesia, para hablarnos al respecto de la resurrección. Entonces, aquí no hay discusión. Histórico, fortalece nuestra fe, fortalece nuestra esperanza. El hombre va a resucitar. Así como no nos hablamos de la muerte, vamos a gozar todos y cada uno de la resurrección. Y ojalá todos gocemos de la resurrección para una vida eterna en función de una vista inconmensurable, infinita y desproporcionada de lo que significa la grandeza de Dios. Ave María Purísima. Muchas gracias, que pasen una buena noche. Vamos a hacer una oración para finalizar.